Presentamos su programa Vistazo Global, un espacio donde analizaremos las principales situaciones que afectan a nuestro planeta. Saludos a todas las personas que nos escuchan a través de este canal en este su programa Vistazo Global. El día de hoy estamos desarrollando un tema que se ha vuelto muy popular en los últimos años, que tiene que ver con el conflicto árabe-israelí, principalmente con el actual conflicto entre israelíes y palestinos, y tiene que ver con el asunto de si está ocurriendo o no un genocidio o que si se está viviendo un apartheid en contra de las poblaciones palestinas en estos territorios. El día de hoy vamos a desarrollar ampliamente el tema, vamos a tirar abajo algunos mitos que se han desarrollado en torno a esto y la forma en la cual por medio de la propaganda es que se ha intentado imponer la idea de que en dicho territorio se está llevando a cabo un genocidio prácticamente desde el año 1948 cuando se funda el Estado de Israel, y posteriormente con la situación de los territorios que se han perdido por las guerras tanto de ese mismo año, el año 1948, como el conflicto en 1967 y también por la guerra en el año 1973. Vamos a explicar un poco si efectivamente estamos frente a un nuevo genocidio o si esto solamente es parte de la propaganda o de la temática que con el paso del tiempo se ha desarrollado en este conflicto que en ciencias internacionales, en relaciones internacionales, se cataloga como un conflicto intratable, cuya solución pudiera parecer sencilla de llegarse en algún momento, pero que por la naturaleza propiamente del conflicto no se puede dar de esta manera. Vamos a hacer una pequeña pausa y apenas regresamos, entramos de lleno con el tema que nos atañe el día de hoy, acerca de la falacia del Holocausto y el apartheid palestino. Ya regresamos.
Estamos de vuelta en este su programa Vistazo Global, en el cual estamos el día de hoy desarrollando un tema bastante interesante acerca de la falacia del Holocausto y el apartheid palestino. Les recordamos que si en algún momento tienen alguna consulta pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico que aparece al final del video, dentro de la descripción del video que ustedes están observando en estos momentos. Decía Alberto Venegas, quien es licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura, de España, que a lo largo de la historia han surgido términos que respondían a una necesidad concreta o a un fenómeno del presente. Estas palabras o nuevos significados surgieron con fuerza y su significado era una poderosa herramienta, un grito de guerra en muchas de las ocasiones. Cuando aparecen términos como el Holocausto o como el genocidio, resulta sorprendente la ligereza con la cual algunos términos como estos, que han marcado un momento histórico de la humanidad, son prostituidos de alguna manera o son borrados deliberadamente de un plumazo para no ofender la susceptibilidad de quienes no creen que han ocurrido de esta forma o quienes no lo han considerado de esta forma. Es por esto que en la actualidad la utilización del término holocausto para referirse al conflicto entre Israel y Palestina trae como objetivo el banalizar el asesinato sistemático de 6 millones de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y querer equilibrarlo o equipararlo con el enfrentamiento militar que se ha estado desarrollando desde la creación del Estado de Israel, en un principio contra las poblaciones árabes y en las últimas décadas contra los habitantes de los territorios abandonados a la suerte de estos mismos países árabes, denominados Cisjordania y la Franja de Gaza. Existe, por supuesto, este término del genocidio que se ha tomado con tanta ligereza que se ha querido tratar de equiparar que lo que ocurrió entre los nazis contra los judíos es exactamente la misma situación que están viviendo en la actualidad los palestinos, pero a manos de aquellos que en algún momento habrían sufrido los embates del nazismo en sus propias vidas. Es así como es necesario también explicar a qué se refiere a nivel internacional cuando hablamos de genocidio, y en esto vamos a ser bastante explicativos. Vamos a ahondar bien primero en qué significan los términos de genocidio, qué conlleva y qué no conlleva un genocidio, y al mismo tiempo vamos a analizar si lo que ocurre actualmente en el conflicto entre Israel y las agrupaciones de milicianos en Palestina corresponden a estas características. Como punto de partida hay que hablar sobre el tema de genocidio. Hay que tener claro los parámetros que dictamina la comunidad internacional para que una situación de estas militares sean catalogadas como genocidio. Hay que destacar que en la Convención de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio, en el artículo 2, se define el genocidio como cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Primeramente se habla de la matanza de miembros del grupo. También se habla de la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de este mismo grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo hacia otro grupo. En la regla general, para que ocurra un genocidio debe haber una intención de un grupo específicamente político. Los genocidios se llevan a cabo bajo el cobijo o bajo el abrigo del Estado o de un Estado en general. El genocidio es un evento que ocurre solamente cuando se empiezan a suspender las garantías individuales, y estas se pueden dar mucho en tiempos de guerra, porque en situaciones normales de vida es muy complicado de que un genocidio ocurra. Entonces, para que empiece a darse un genocidio tiene que haber primero una situación de guerra
declarada, y desde ahí se empieza a analizar que la violación a las garantías individuales se estén llevando respecto a las pautas que ya habíamos mencionado anteriormente de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Además de lo que ya mencionamos, debe existir un objetivo claro de destrucción del otro grupo, es decir, ninguna sociedad despierta un día al otro y piensa en realizar un genocidio, sino que es un proceso paulatino que se gesta después de una campaña donde se deshumaniza a los miembros del grupo que se está buscando en ese momento destruir. También se tiene conciencia de que se está a las puertas de un genocidio cuando el objetivo directo es la destrucción de mujeres y de niños de manera masiva. De lo anterior cabe destacar y desmitificar la idea del genocidio sistemático de Israel contra las poblaciones palestinas. Primero porque no hay ninguna política israelí de control natal entre las poblaciones palestinas. De hecho, los palestinos crecen a un ritmo bastante veloz en cuanto a sus poblaciones, así como tampoco existe en la política hebrea asesinar a estas poblaciones sensibles, que son las que aseguran el futuro de las poblaciones palestinas. Aunque la propaganda diga que todos los días asesinan niños palestinos, lo cierto del caso es que no es una situación que se esté presentando en la actualidad. De lo anterior, hay una información que fue revelada por la página de Palestina Libre, que es una página de activistas pro-palestinos, donde en el año 2007 se consideró que la población de los territorios de Cisjordania y Gaza habían incrementado del año 1997 en un 30%, y las únicas ocasiones en las cuales la demografía palestina se ha visto golpeada obviamente ha sido en las guerras entre agrupaciones de milicianos palestinos contra el ejército israelí. Y aún así, al ocurrir estos enfrentamientos, si se ve solamente en fríos números de lo que son los porcentajes demográficos palestinos que han sido golpeados en estas guerras, no significa un porcentaje alto de los ciudadanos de las poblaciones palestinas que han muerto en estos enfrentamientos. Además de la cantidad de milicianos que directamente han caído en combate contra las fuerzas israelíes y que significan un alto porcentaje de las personas que han fallecido. Entonces, si analizaran los conceptos mencionados anteriormente sobre la Segunda Convención de Ginebra, se podría desmembrar y explorar si se cometen este tipo de actividades en contra de los palestinos por parte de Israel. Vamos a ir a otra pequeña pausa y apenas retornemos vamos a hablar punto por punto de lo que explica la Convención de Ginebra y lo vamos a equilibrar contra lo que está ocurriendo actualmente en los territorios palestinos. Ya regresamos.
Regresamos con su programa Vistazo Global, donde estamos analizando el mito del supuesto holocausto, genocidio palestino y el sistema de apartheid por parte del gobierno israelí en contra de las poblaciones palestinas. En el bloque anterior explicamos un poco sobre los puntos que considera la Segunda Convención de Ginebra para la prevención del delito de genocidio, y quedamos en este bloque de comenzar a explicar punto por punto si se están realizando cada una de estas situaciones que explica la convención contra las poblaciones palestinas. El primero de estos aspectos es la matanza de miembros del grupo. El concepto de matanza se refiere a asesinatos masivos o sistemáticos como política estatal, cuya intención es minar la cantidad de miembros de dicha población, como ocurrió por ejemplo en los genocidios de Yugoslavia, Sudán, Ruanda, entre otros países. La política de un Estado se encontraría o se concentraría en acabar con la mayor cantidad de miembros del grupo enemigo o el que se quiere disminuir, y como ya fue mencionado, se hace un enfoque principal hacia las mujeres y los niños. En las poblaciones palestinas, salvo en enfrentamientos armados, no existe una política israelí de asesinar palestinos. Esto ha quedado demostrado a través de organismos internacionales y de la gran cantidad de medios de comunicación masiva que cubre la situación en el Estado hebreo y los territorios disputados de Cisjordania, así como las corresponsalías de la Franja de Gaza, aunque en este último es un tanto más complejo por el dominio de Hamas de toda la información que sale de este enclave costero. El tema, aún así, de los medios de comunicación es un poco complicado de determinar por la cantidad de propaganda también que aparece y que se dispara de un lado hacia el otro en este conflicto. Si se hiciera un frío cálculo de los números que se ha lanzado en el conflicto israelí-palestino, se llegaría a la conclusión de que en otros enfrentamientos donde han estado involucrados los palestinos, por ejemplo, se han realizado mayores cantidades de muertos que en la guerra abierta que agrupaciones políticas y sus brazos armados llevan a cabo en contra del Estado de Israel. Por ejemplo, si se realiza un recuento, se puede comparar con otra tragedia para este pueblo, que podría ser los palestinos que fueron masacrados en Jordania en el denominado Septiembre Negro. Según los datos registrados por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el cercano Oriente, conocido como la UNRWA, fueron 10.000, además de 15.000 heridos. Si viéramos los muertos palestinos desde el año 1987, que comienza la primera intifada, hasta el año 2014, que es la última operación armada, que es la operación Margen Protector, tendríamos un total de 10.234 palestinos muertos. En la primera intifada, por ejemplo, en el año 1987 se registraron 1.162 muertos aproximadamente. En el año 2000, 5.516. En el año 2008-2009, cuando fue la operación Plomo Fundido, 1.314 personas. En la operación Pilar Defensivo del año 2012 fueron 166. Y, como ya lo mencionamos, en el año 2014 fueron 2.076. En esos fríos números se podría juzgar que si el conflicto busca la destrucción sistemática de la otra población, en este caso el enfrentamiento más sanguinario se dio durante la segunda intifada, donde hubo 5.516 decesos. De estos 3.152 de estos decesos, de los 3.152.361 palestinos que vivían en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza en ese entonces. Cabe destacar que en estos fríos números también no se toman en cuenta las diferencias entre civiles y militantes de alguna agrupación armada, sino que se toma a todos los caídos solamente como ciudadanos palestinos. Acá entonces están involucrados tanto los que estaban luchando en contra de Israel como quienes se convierten en un efecto colateral, siendo civiles que no tienen nada que ver directamente con el conflicto porque no se están enfrentando a favor de ninguno de los dos bandos. También con estos números se puede hablar de la muerte de palestinos en el marco de la guerra interna siria,
que, por ejemplo, en el año 2013 se reportaba por medio del Grupo de Acción por los Palestinos en Siria que las muertes registradas de esta población refugiada en el vecino país alcanzó la cifra de 1038 personas, similar a lo que cualquier enfrentamiento reciente contra Israel pudo ocasionar. También en noviembre del año 2013 se reportaba la muerte de niños palestinos por inanición. Y finalmente se puede mencionar que en el año 1948 la población de ambas regiones, es decir, de Cisjordania y de la Franja de Gaza, llegaba a 546.000 palestinos, un 15% de lo que se registraba en el año 2005, con un total de 3.761.904 palestinos. Pero estos, como ya lo dijimos, son solamente fríos números. Pero vale indicar de que si se tratara de un genocidio, la población en vez de aumentar debería disminuir, y parece que en este caso no se está cumpliendo con esa máxima según la Convención de Ginebra, y a duras penas, si se comparara contra otros reales genocidios, pues sí notaríamos un enorme descenso en la demografía de dicha población. El otro aspecto sería la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Bueno, en el complejo panorama del conflicto palestino-israelí, el acoso físico o mental es una situación diaria, pero no como política de Estado, sino en enfrentamientos entre ciudadanos de las diferentes poblaciones. Ejemplo de esto son los lanzamientos de piedras contra automóviles israelíes por parte de palestinos, o lanzamientos de bombas Molotov también contra los ciudadanos de los territorios en disputa. Del lado palestino, estos sufren cuando hay operativos militares para buscar sospechosos de terrorismo en las zonas B y C de los territorios de la margen occidental, donde según los acuerdos de Oslo, Israel tiene derecho de supervisión militar. También en ocasiones hay detenciones de jóvenes que lanzan piedras o que cometen actos de violencia contra israelíes. Y con el intento o logro de secuestrar ciudadanos israelíes, en una ocasión secuestraron y asesinaron a 3 jóvenes estudiantes de una escuela rabínica mientras se dirigían hacia sus casas. Y en las décadas anteriores, las lesiones físicas o mentales se dieron en el marco de la violencia entre territorios con actos de terrorismo dentro de Israel y la respuesta militar de las fuerzas de defensa israelíes. Era otro momento y la situación era verdaderamente tensa para ambas poblaciones, por lo que la calificación para genocidio no entra en el marco de esta confrontación. El siguiente aspecto que analiza
La segunda convención de Ginebra es el sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Por más que algunos procuren indicar que la Franja de Gaza es una especie de gueto, donde se acumulan las mayores concentraciones de personas en un solo espacio territorial, la verdad del caso es que no cumple con las características de cárcel a cielo abierto que algunos le atribuyen. Algunas de las razones más claras por las que no se puede hacer una comparación de este tipo pueden ser las siguientes. Número 1. No deja de entrar material y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza enviado por otros países a través del corredor humanitario de Kerem Shalom al sur de Israel, además del ingreso de otras ayudas humanitarias por el estrecho de Rafah o por la entrada de Rafah, como medicamentos en la frontera con Egipto. Número 2. No hay un control político por parte de Israel en la Franja de Gaza, tienen su propia administración, casi como un Estado, dirigen sus políticas en materia de impuestos y también cuentan con sus medios de comunicación, sistemas de propaganda y hasta una burbuja inmobiliaria controlada totalmente por las autoridades de la Franja de Gaza. Número 3. El liderazgo de la Franja de Gaza dirige todos los destinos dentro de los territorios administrados y salvo el bloqueo que emplea Israel de entrada libre de productos sin supervisión o de naves, para efectos de salvar vidas se tienen todos los cuidados necesarios. Número 4. De lo anterior, cabe destacar que no hay presencia israelí en el enclave costero palestino desde el año 2005, cuando a través del plan de desconexión de Ariel Sharon salieron todos los ciudadanos israelíes que estaban en ese territorio para intentar llegar a la paz con los palestinos o desmentir que el conflicto es un tema meramente territorial. El resultado desde ese momento han sido los 3 enfrentamientos armados que ya hemos mencionado anteriormente. Número 5. Hay pleno acceso a servicios de emergencia en la Franja de Gaza, como la Media Luna Roja, o algo que en un gueto o zona de genocidio no se haría sin un control completo por parte del grupo que realiza la matanza o que administra el territorio en cierto modo, como en Turquía contra los armenios o, por supuesto, el ejemplo que siempre sale a relucir, que sería la Alemania nazi. Otro punto sería Israel brinda a Gaza electricidad, sistema de agua, entre otros servicios públicos, a pesar de no ser una fuerza ocupante en la franja desde el año 2005, también con regularidad se atienden pacientes gazatíes en hospitales israelíes. En esto podemos dar el ejemplo de la nieta del líder palestino Ismail Haniyeh, que fue hospitalizada de gravedad en el 2003 en el Centro Médico Infantil Schneider en Petah Tikva, Israel. Eso es información que ha quedado clara desde hace varios años. Del otro lado del conflicto, es decir, del territorio de Cisjordania, los controles sobre las zonas palestinas son abiertamente realizados por el liderazgo de la autoridad palestina, bajo el mando de su presidente Mahmoud Abbas. Cuentan con propia policía gubernamental, con un parlamento, tienen su primer ministro, la administración de sus territorios están bajo la tutela directa del liderazgo palestino. Las bases de la paz económica en los territorios de la margen occidental establecen poco a poco una hoja de ruta para lograr un acuerdo definitivo entre israelíes y palestinos. A pesar del creciente número de nuevos asentamientos judíos en territorios en disputa, todas las propuestas de solución para el conflicto, principalmente el plan del ex primer ministro israelí Ehud Olmert, pasan por devolver territorios a los palestinos o en su defecto realizar un intercambio territorial para que los palestinos no se queden con menor porcentaje de territorios que los acuerdos y resoluciones internacionales han demandado con el paso del tiempo. Otro de los aspectos de la Convención de Ginebra dice que las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. En esto cabe destacar que no hay políticas israelíes para impedir el nacimiento de niños palestinos. Por el contrario, como ya fue indicado anteriormente, las poblaciones palestinas han crecido en los últimos años, como indicara también en una página de fuente pro-palestina llamada Nodo 50. La población palestina era de 1,4 millones en 1948, mientras que las estimaciones para los años 2008 son de 10,5 millones. 5 millones siguen viviendo aún en Palestina, según las estadísticas de finales del año 2007. La situación descrita anteriormente no ha cambiado en los últimos 7 años, salvo las muertes ya mencionadas en conflictos armados que no llegan ni siquiera al 1% de la población.
y dentro de las cuales una gran cantidad de los decesos son milicianos o combatientes palestinos. Esto ha quedado registrado en la información cruzada que realiza la organización no gubernamental israelí, que es abiertamente de izquierda y muy crítica del Estado de Israel, que se llama B'Tselem. Ustedes pueden entrar a las bases de datos de B'Tselem y los datos de inteligencia israelíes sobre actividades y militares muertos palestinos en combate están ahí bien registrados por nombre y a qué célula islamista o a qué célula terrorista pertenecían. Otro de los puntos de la convención dice el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Este es otro de los aspectos esenciales para estar en la línea o dentro del marco del genocidio, lo cual en el conflicto entre israelíes y palestinos no se da. La única situación es la de adolescentes y jóvenes que son arrestados en actos de violencia contra Israel y a los cuales les han retenido por mucho tiempo en cárceles israelíes sin un juicio, lo que ha sido fuertemente criticado por la opinión pública tanto internacional como local. Pero fuera de ese aspecto, este punto es inexistente y se ha desmentido abiertamente en el enfrentamiento actual entre ambas agrupaciones. Mucho menos no existe tampoco una política de asesinato masivo de niños de los territorios de la Franja de Gaza o de los territorios en Cisjordania. Es decir, que cualquier situación que aparezca al respecto solamente son mitos distribuidos o respaldados con información de propaganda que ha sido infundada por posiciones de rabinos ultraortodoxos de línea radical que no representan ni siquiera una ínfima parte del judaísmo tradicional, donde se habla de un permiso religioso para asesinar niños palestinos, como lo determina en la denominada escuela rabínica Merkatz Harraf, con la autoría de rabinos como Itzhak Shapira y Yosef Elitzur, pero como ya se indicó, no son escuelas que sean escuchadas por el ciudadano común israelí y solamente son enaltecedores que reciben constantemente visitas de las fuerzas del orden de Israel para neutralizar sus incendiarias propuestas. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Una vez que hemos desarrollado todo el tema
Respecto a lo que dice la Segunda Convención de Ginebra para la prevención del delito del genocidio, tendríamos que hacernos la pregunta que ¿qué hay entonces del denominado Holocausto palestino? Bueno, los argumentos actuales pro-palestinos han dicho que hay una tragedia ocurrida en el año 1948 con la expulsión de grandes números de árabes de los territorios en los cuales hasta esa fecha vivieron, que fueron sacados a manos de fuerzas irregulares hebreas. Ellos le pusieron este hecho el nombre de Nakba en árabe, que significa tragedia, y lo han querido equiparar con el holocausto que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis, aunque los contextos y el fondo, como ya lo hemos desarrollado, han sido totalmente diferentes. La comparación de esta situación con un holocausto o con un genocidio solamente es un mito alimentado por la propaganda anti-israelí, principalmente porque si bien hubo un grupo de milicianos judíos que hicieron huir a varias comunidades árabes asentadas dentro del territorio otorgado por las Naciones Unidas al nuevo Estado judío, hay otro grupo que fue motivado por los propios países árabes que iban a atacar al nuevo Estado, que lo destruirían para poder controlar la totalidad del territorio que desde que acabó el Imperio Otomano sobre esa zona quisieron adquirir y que la época colonial no lo permitió, ni cumplió con su palabra tampoco. De esta forma, la huida árabe-palestina del territorio iba a generar un aproximado de 711.000 refugiados, según la Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas, y además en el contexto de ese conflicto se generó además otro grupo de refugiados, que serían los casi 900.000 judíos que fueron expulsados o huyeron por temor de los países árabes, muchos de los cuales fueron absorbidos por el nuevo Estado de Israel, y otro grupo se destacó en otros países del mundo, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica. De este modo, al menos en el contexto de las guerras entre israelíes y árabes, existía un problema de refugiados, de la cual la resolución de las Naciones Unidas número 194, que es del año 11 de diciembre de 1948, buscaría compensar a todas las personas que fueron víctimas del conflicto de mayo de ese año y que generó los problemas de refugiados. En esto la norma es muy abierta y se interpreta que aplica tanto para los refugiados generados en el territorio del antiguo mandato británico sobre Palestina y de los árabes judíos que salieron de los países donde habitaban desde hace siglos. Otro aspecto que desmiente el estatus de holocausto al tema palestino es el crecimiento poblacional que este grupo ha tenido durante las últimas 2 décadas aproximadamente, casi 3 millones entre 1990 hasta el año 2013, según los datos que aparecen en diferentes organismos internacionales. Y fuera de este tema poblacional, no se han gestado las condiciones políticas ni sociales para llevar a cabo el exterminio masivo de la población palestina. No hay señales a nivel estatal en Israel ni guiños de violencia que puedan generar esta impresión, aunque la propaganda quiere decir otra cosa. Entonces surge de esta manera otra duda, otra cuestión: si no existe un holocausto palestino, que el supuesto apartheid israelí contra las poblaciones palestinas. Bueno, el apartheid, para el que no lo sabe, era el sistema de segregación racial aplicado en Sudáfrica y Namibia, parte en su momento también de Sudáfrica, de los ciudadanos de piel blanca y los negros del territorio. Los blancos hacían una designación que los blancos tenían que estar con los blancos y los negros con los negros, y se otorgaban mejores condiciones y privilegios a los blancos como una minoría por encima de los negros. Existen 2 argumentos mezclados, además del ya mencionado y desmitificado holocausto del apartado anterior, que se utilizan mucho para referirse a la situación entre israelíes y palestinos. Bueno, la primera es que Israel somete en un estado de apartheid a los ciudadanos palestinos, y el segundo, muy ligado al primero, es que Israel ha creado un muro de separación al estilo muro de Berlín para segregar a las poblaciones palestinas. Ahora bien, ante la situación bélica de Israel contra los palestinos, se pensaría que esto es así, principalmente por ciertas medidas de precaución que el Estado ha tomado. Sin embargo, hay que hacer una aclaración muy necesaria. Los árabes que habitan en Israel, así como otros ciudadanos, son israelíes
Tienen libertad de movimiento, reunión, organización, acceso a servicios públicos, universidades, salud, entre otros. Pero en términos generales, por parte de Israel no hay políticas de discriminación contra sus ciudadanos de origen árabe, ni siquiera de los musulmanes que gozan de una libertad religiosa, que es muy probable que los judíos y cristianos no vivirían del mismo modo en otros de los países del Medio Oriente, algunos de los vecinos. Entre esto cabe destacar que el hebreo es el segundo idioma de Israel, oficial. El parlamento tiene curules de partidos árabes, existen equipos de fútbol con ciudadanos árabes, el transporte público es para todos, los servicios médicos, el acceso a la educación, y cabe destacar que en las últimas elecciones, celebradas en marzo del 2015, la Lista Árabe Unida, que fue una coalición de todos los partidos árabes, se convirtieron en una fuerza política muy importante, tuvieron la tercera cantidad de votos de las elecciones, y también la cantidad de curules del parlamento israelí, y esto fortaleció a la oposición contra el tercer gobierno consecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu. Muy distinto es el caso de los ciudadanos palestinos que habitan en Israel en condición de refugiados o que viajan a Israel por situaciones laborales, religiosas y demás, principalmente los que viven en las colonias vecinas a Cisjordania. Estos no son ciudadanos israelíes, sino que son ciudadanos de un territorio el cual todavía no ha terminado de definir su estatus final, es decir, son ciudadanos palestinos, no ciudadanos israelíes. En cuanto a fronteras y nacionalidad, son parte de ese territorio que todavía no culmina de definir su estatus y que no ha terminado tampoco de tener un reconocimiento pleno a nivel internacional. Entonces hablamos de ciudadanos extranjeros en cierto modo que ingresan a territorio israelí para formar parte de la fuerza laboral israelí para llevar dinero hacia sus hogares. Los palestinos se encuentran en un limbo internacional con una fuerza ocupante que administra parte de sus futuros territorios, las zonas designadas en los acuerdos de Oslo, que todavía están bajo administración israelí. Y también hablamos de agrupaciones con las que se mantiene cierta hostilidad, por lo que como corresponde las garantías individuales son limitadas. Cuando hay conflictos las garantías individuales se limitan, y esto ocurre en cualquier conflicto, como ocurre en un conflicto de baja intensidad como el actual, que a veces suben en sus manifestaciones, a veces vuelve a bajar y se mantiene en esa constante. Las libertades no son cercenadas, sino que son administradas, pero esto es principalmente en las zonas aledañas a los territorios administrados, porque en el resto del país tienen acceso a los mismos servicios que los israelíes, salvo algunos que son exclusivos para ciudadanos del país. De lo anterior se desprende la existencia de la barrera de protección, el denominado muro de la discordia, que en un alto porcentaje es una valla simplemente, no es un muro, con el cual se buscó disminuir el impacto de los intentos de atentados suicidas dentro del territorio israelí por parte de milicianos palestinos. La barrera tiene grandes tramos hechos de hormigón, pero otra parte está hecho con malla de acero. Esto ha logrado disminuir la cantidad de muertes dentro del territorio israelí, pasando por ejemplo del año 2002, que hubo aproximadamente 452 muertos, hasta el año 2013, donde solamente se alcanzó la cifra de 6 muertos. Se ha destacado esta disminución dentro del territorio israelí, en gran parte por el beneficio que la barrera protectora ha logrado generar, que más que dividir la vida de los palestinos ha estado enfocado en reducir el impacto de las muertes. Y de hecho, ya lo hemos dicho, que la disminución que se ha dado de los decesos a través del tiempo. Y la barrera, en algunos momentos, cuando ya no ha sido necesaria, la propia Corte Suprema israelí ha ordenado desmantelar o correr tramos del mismo, principalmente porque han considerado innecesario para la seguridad del país mantenerlo en las mismas condiciones, y han ordenado moverlas, en especial cuando han estado dentro de territorios palestinos. En esto destacan situaciones del año 2007, del año 2005, en el año 2004 también la corte israelí ordena quitar tramos de la valla o correr tramos de la valla por considerarlas innecesarias o
por estar violentando alguna de las zonas en las cuales no deberían de encontrarse. En las colonias judías de los territorios administrados por Israel se ha empleado el uso de autobuses especiales para ciudadanos palestinos para evitar eventualmente atentados terroristas dentro de transporte con presencia de israelíes. Es decir, está en el marco de seguridad más que de la discriminación o segregación. No es segregar a los ciudadanos palestinos, sino simplemente, como se tratan de ciudadanos extranjeros, dentro de los cuales hay personajes hostiles, se prefiere agruparlos para evitar de que se cometan más atentados. Por supuesto que una sociedad que vive en constantes enfrentamientos con otro grupo tiende a generar ideas disparatadas que pueden rayar en la discriminación o en el racismo. El propio presidente de Israel, Reuven Rivlin, expresaba en la Academia de las Ciencias de Israel que la tensión entre poblaciones árabes y judías ha llegado a niveles tan delicados que provocan en la sociedad dejos de racismo. Principalmente quiere marcar de forma negativa a los ciudadanos árabes, de tener un doble discurso o una lealtad dividida que perjudica su relación con el Estado hebreo. Sin embargo, no es un tema que se debata solamente en Israel. La crítica de posiciones que manifiestan lo discriminatorio o lo racista también enferma a la sociedad palestina. Su propio presidente Mahmoud Abbas, muy apegado al discurso, al desgastado discurso, al estilo Arafat, indicaba que si bien ellos aceptaban la existencia del Estado de Israel, jamás lo aceptarían como un Estado judío, tal como lo declara la resolución 181 de las Naciones Unidas del año 1948. Más allá de lo anterior, en discursos posteriores dejaba clara la posición de que en caso de fundar un Estado palestino, este sería libre de judíos, es decir, Judenfrei, o limpio de judíos, lo que es en terminología nazi era Judenrein, por cuanto no aceptaría a este tipo de personas habitar dentro de los territorios palestinos. Lo cual, si lo vemos de cierta manera, es contradictorio en el marco de una solución pacífica y discrimina a poblaciones judías que no serían absorbidas, mientras ellos, los palestinos, exigen que Israel debería absorber agrupaciones de palestinos que han estado en el exilio desde el comienzo de la lucha armada en el año 48. Ese discurso de liderazgo palestino es claramente discriminatorio y, aunque sincero, demuestra que hay un sesgo de odio contra las poblaciones judías, las cuales muy difícilmente serían absorbidas dentro del marco del establecimiento formal de su Estado. Claro, está también que hay que someter a criterio el liderazgo palestino si ellos estarían dispuestos a aceptar la migración de agrupaciones judías contrarias a la existencia del Estado de Israel al estilo de Natura y Carta, quienes quizás tengan una acogida un poco más sencilla en los mencionados territorios.
Como ya fue mencionado anteriormente, el genocidio es un tema que compete a las organizaciones gubernamentales o que son planeados desde las altas esferas políticas de los países o territorios. Por esa razón, asesinatos masivos como los perpetrados por los turcos contra los armenios, los hutus contra los tutsis, en Ruanda, los nazis contra los judíos, el holodomor soviético contra los ucranianos, etc. En todos los casos mencionados anteriormente, la mano del poder político fue esencial para llevarlo a cabo, más allá en una época en la cual todavía no se acuñaba el término genocidio. El asesinato masivo de poblaciones completas de indígenas perpetrados por los colonizadores europeos en América también tenían el beneplácito de los líderes de la época, en un periodo de limpieza étnica sin precedentes. La explicación anterior tiene un motivo específico. Las agrupaciones palestinas tradicionales poseen en sus cartas fundamentales políticas claras que llaman a la destrucción del Estado de Israel. Ciertamente, cuando la OLP se creó en el año 1964, el objetivo prioritario primordial para su aparición en el conflicto regional era la destrucción del Estado de Israel. Dicha organización, a mediados de los años 70, pasaron a ser los representantes del pueblo palestino y sus intereses. Durante las décadas de acción más profunda, optaron por las acciones terroristas contra objetivos judíos e israelíes en el mundo. Su objetivo estaba claramente marcado y sus actividades eran ejecutadas por su brazo armado Al-Fatah del año 1957, una organización de fedayines árabes que luchaban contra los israelíes en la región. Se incorporaron como parte de la Organización para la Liberación de Palestina más adelante, y Yasser Arafat en algún momento pasó a encabezar el liderazgo de ambas organizaciones. A pesar del giro político que tuvo a través de los años 80, donde se dieron el lujo de aplicar terrorismo y diplomacia, por lo que en el año 1987 lanzan el primer levantamiento popular o intifada, que ya habíamos mencionado anteriormente, pero también como organización encargada de los intereses palestinos, reconocieron las resoluciones 242 del año 1967 y 338 del año 1973 de las Naciones Unidas, con la propaganda de promover la solución de dos estados para dos pueblos, y en 1993 estuvieron de por medio en los acuerdos de Oslo. Sin embargo, la política palestina ha mantenido la misma línea de llamar a desaparecer los vestigios de judaísmo de la zona, tanto así que el logo promovido en el año 2012 en la celebración del 48 aniversario de la agrupación política anteriormente terrorista, denominada Al-Fatah, utiliza un mapa de toda la zona y borra claramente a Israel del mismo. Con este último texto que hemos leído, le damos fin al programa del día de hoy, agradeciendo a cada uno de ustedes por habernos escuchado a través de este canal. Si tienen dudas o comentarios, en la descripción del video que ustedes están viendo el día de hoy está la información de dónde nos pueden contactar para hacernos consultas, comentarios o sugerencias. También ahí hay un link donde pueden descargar un libro gratuito que se está ofreciendo también respecto a la información que hemos estado compartiendo el día de hoy. Nos sintonizamos en un siguiente programa. Muy amables por escuchar Vistazo Global a través de su canal.
quedamos ahí a las órdenes ante cualquier circunstancia que ustedes crean que sea necesario contactarnos. Muchas gracias y hasta luego. Hemos presentado el programa Vistazo Global. Nos esperamos en nuestra próxima edición.